Y muy buenos días, mis hermanos. Qué rico compartir este tiempo de adoración y alabanza, exaltando a Jesús. Quiero leer un texto de la palabra de Dios. Dice el Proverbio capítulo 31, versos 10 al 12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella el bien y no mal todos los días de su vida. Qué hermoso, ¿no? Vamos a, antes de presentar a la predicadora esta mañana, vamos a compartir qué significa la palabra virtud. Eso es una capacidad que tienen las personas o que debemos tener nosotros los hijos de Dios, los cristianos, una capacidad sobrenatural de producir un efecto positivo, una persona virtuosa. Así es que en este caso las escrituras enseñan que una mujer con virtud produce efectos positivos en su hogar, en su esposo. Ya se imaginarán por qué estoy compartiendo esta porción de la palabra de Dios. La palabra virtud también nos muestra una disposición habitual de aquella persona a hacer el bien siempre, a levantar a las personas que están a su alrededor. Ruth, en la palabra de Dios, en el capítulo 3, el verso 11 de este texto nos muestra que ella fue calificada como una mujer virtuosa también. La mujer virtuosa, dice el Proverbio capítulo 31 en este verso 10, nos habla de que ella es una mujer que corona a su marido, que produce belleza también en el hombre, en nosotros los hombres. Cada cristiano también debe ser virtuoso. La palabra nos enseña en 1 de Pedro 2:9, los cristianos somos pueblo adquirido por Dios y somos adquiridos con el objetivo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como hombres y como mujeres redimidos en Cristo Jesús, tenemos el llamado de dar a conocer las virtudes, la capacidad sobrenatural que tiene la persona del Señor Jesucristo de llevarnos a tener resultados positivos en nuestras vidas, de llevarnos a un estado de bendición. Esta mañana le quiero dar la bienvenida a mi esposa, madre de familia, también una persona y una mujer virtuosa, la pastora Anita, quien nos compartirá el mensaje que ha titulado Dios está en control. Muchas bendiciones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Queremos honrarte, Señor, en esta mañana, reconocer que tú eres Dios grande, que tú eres Dios soberano, que tú eres Dios poderoso, Jesús. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás. Te adoramos, Señor. Cambió, los ojos del ciego abrió. No existe nadie como Jesús. Brillas en la oscuridad y las tinieblas huirán. No existe nadie como es grande, mi Dios es fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es
Dios es fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Vamos, declare, no hay nadie como tu rey. Y en su casa usted va a decir, huye. Vamos, diga conmigo, huye. Todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo. Espíritu inmundo te vas. Dice, espíritu de temor, huye. Espíritu de maldad, huye. Espíritu de rencor, huye. Espíritu de oscuridad, huye. Espíritu de enfermedad, huye. Espíritu de rebelión, huye. Espíritu inmoral, huye. Espíritu de vanidad. Dice, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso? Si usted lo cree, vamos aplaudiendo así en su casita. Tú eres Rey poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, dígalo conmigo. Poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso.
Vamos, levante sus manos y adórele. Amén. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Y santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos, dígale conmigo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vamos a adorarle allí a su Señor. Dígale: Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres poderoso. Levante sus manos un instante más ahí. Santo, santo eres tú. Santo, santo eres tú. Muchas gracias, un buen día para todos. Hoy iniciamos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 22 en adelante. Jesús alimenta a 5.000 hombres
más las mujeres y los niños. A la mañana siguiente las multitudes se arremolinaron de nuevo junto al lago de Galilea con la esperanza de ver a Jesús. Al percatarse que no estaba allí, se fueron a buscarlo a Capernaum. Al verlo, le dijeron: Maestro, ¿cómo llegaste? Jesús le respondió: La verdad es que ustedes quieren estar conmigo no porque crean en mí, sino porque los alimenté. No se preocupe tanto por lo perecedero como el alimento. Gasten sus energías en buscar la vida eterna que yo, el Hijo del Hombre, les puedo dar. Para eso me envió el Padre. ¿Qué podemos hacer para complacer a Dios?, le preguntaron. Lo único que Dios desea, les contestó Jesús, es que crean en el que Él envió. Tienes que realizar muchos milagros más delante de nosotros para que creamos que tú eres el Mesías. Haz más milagros todos los días, como se hizo con nuestros padres en el desierto. Las Escrituras dicen que Moisés les dio pan del cielo. No fue Moisés, aclaró Jesús. Fue mi Padre quien les dio aquel pan y ahora les está ofreciendo el verdadero pan del cielo. El verdadero pan es la persona que Dios envió del cielo para darle vida al mundo. Señor, dijeron ellos, danos de ese pan todos los días de nuestra vida. Yo soy el pan de vida, respondió Jesús. Los que a mí vienen no volverán a tener hambre, ni volverán a tener sed los que creen en mí. A todos los que vengan a mí enviados por el Padre los recibiré yo, porque he venido del cielo a cumplir la voluntad de mi Padre que me envió y no la mía. Y esta es la voluntad de Dios, que no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucitare en el día postrero. Es la voluntad de mi Padre que cualquiera que venga al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces los judíos murmuraban contra Él porque había dicho: Yo soy el pan del cielo. Él no es más que Jesús, el hijo de José. Yo conozco a su madre y a su padre. ¿Cómo se atreve a decir que descendió del cielo? Déjense de murmurar contra lo que les dije, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y a los que Él trae yo los resucitaré en el día postrero. Como dicen las Escrituras, Dios los enseñará. Aquellos a quienes el Padre hable aprenderán de Él la verdad y vendrán a mí. No quiero decir con esto que tales personas hayan visto al Padre, pues yo soy el único que lo he visto. Créanme lo que les digo, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. En el pan del cielo que comieron sus padres no había verdadera vida, porque todos ellos murieron. Mas hay un pan del cielo que imparte vida eterna a los que lo comen. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre, y este pan es mi cuerpo que ha sido entregado para redimir la humanidad. Entonces los judíos se pusieron a discutir sobre el significado de sus palabras. ¿Es acaso este hombre piensa darnos de comer su carne? Créanme, repitió Jesús, el que no come la carne del Hijo del Hombre, ni bebe su sangre, no podrá tener vida eterna. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi cuerpo es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Yo soy el verdadero pan del cielo. Cualquiera que coma este pan vivirá para siempre y no morirá como murieron sus padres a pesar de haber comido el pan del cielo. Esto que dices es muy duro de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? La vida que perdura se origina en el espíritu. Lo que se origina en la carne muere y por lo tanto nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida, mas algunos de ustedes no creen. Desde ese momento, muchos de ellos volvieron atrás y ya no anduvieron con él. Mi pregunta es, ¿por qué lo dejaron algunos de sus discípulos? Si nosotros comparamos el versículo 35 de lo que hemos leído, dice, yo soy el pan de vida. Los que a mí vienen no volverán a tener hambre, ni volverán a tener sed los que creen en mí. Con el versículo 53 enfatiza el Señor que el que no come la carne del Hijo del Hombre ni bebe su sangre no podrá tener vida eterna dentro de sí. Comparado con el versículo 63, la vida que perdura se origina en el Espíritu. Lo que se origina en la carne muere, por lo tanto, nada aprovecha. Estos hombres quizá estaban buscando lo terrenal, lo que nada aprovecha, lo que perdura no les interesaba, o tal vez no habían comprendido cuál era la meta del Señor Jesucristo, tal vez no habían comprendido qué era lo que el Padre esperaba de ellos. El Señor Jesucristo hace un énfasis muy especial en la necesidad de creer, que le creyeran lo que estaba hablando, que lo buscaran por lo eterno, que le buscaran para conocerle, que le buscaran para aprender de él, que le buscaran para confiar en él, que le buscaran para identificarse con él, que le buscaran para conectarse con él, para unirse con él, para depender de él, para permanecer en él, porque era la única manera de tener vida eterna. Enfatizaba en la necesidad de comer y de beber. Dice, el que come mi carne y el que bebe mi sangre. No estaba diciendo Jesús que lo hicieran en lo natural. No estaba diciendo Jesús que comieran de su carne física, que tomaran su sangre física, sino que se identificaran y permanecieran para que Él diera el alimento espiritual que les nutriría, que les alimentaría, que les fortalecería, que les haría cambiar su forma de ver las cosas, de experimentar las cosas, y que tendrían un tiempo apacible aquí en la tierra, que seguirían viendo los milagros como los que ya Jesús había hecho, no hechos seguramente por Jesucristo porque Él partiría, sino por los mismos seguidores, porque ese mismo poder de Jesucristo se traspasaría a quien permaneciera en Él. ¿Para qué más quería Jesús que le buscaran? Para ser liberados de las consecuencias del pecado, que el pecado trae enfermedad, el pecado trae pobreza, el pecado ocasiona la muerte. ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús endemoniados? ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús enfermos? ¿Cuántas personas anhelaban la sanidad de su cuerpo? ¿Cuántas personas querían tener una vida diferente? Y el Señor les daba la oportunidad y les daba la palabra de vida
para que les fortaleciera, para que les diera vigor, para que vieran sus necesidades espirituales satisfechas. Pero pensemos por un momento, ¿quiénes abandonaron a Jesús? Un número bastante nutrido. Eran muchas las personas que se reunieron alrededor de Jesús, aquellos que los buscaron, pero muy pocos quedaron con Jesús. Pasados los días ya estaba prácticamente Jesús con sus 12 discípulos. ¿Quiénes lo habían abandonado? Quienes ya no caminaban con él. ¿Por qué lo abandonaron? Porque no se identificaron con él. Estas personas lo habían escuchado por mucho tiempo. Sabían que Jesús podría darles algo. Sabían que Jesús tendría la solución a sus necesidades, pero necesidades físicas. Aprendieron cosas de él. Tenían alguna expectativa respecto de Jesús. Se relacionaron con él. Trabajaron bajo su dirección. Acordémonos que Jesús envió a 70 de sus discípulos y recibieron un encargo. Les fue encomendado ir y llevar el mensaje a varios lugares. Recibieron la autoridad de Cristo, predicaron las buenas noticias, sanaron a muchos, echaron fuera demonios. Cuando regresaron, se gozaban de lo que había ocurrido, cómo los demonios salían, cómo los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué le abandonaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué echaron atrás? Dice una de las versiones. ¿Se cansaron? ¿No sabían qué era lo que querían? ¿No sabían para dónde iban? ¿O perdieron el norte? Tal vez vivían en lo espiritual y al ser confrontados por la palabra, al ser confrontados por lo que Jesucristo les estaba exigiendo, entonces dijeron, esto no es lo que yo busco. Algunos de ellos tal vez se hayan sentido decepcionados porque lo que esperaban de Jesús no lo vieron realizado. Unos de ellos estaban esperando nombrarlo su rey, su líder, pero terrenal, pero en lo natural. Alguien que los liberara del yugo, de la esclavitud, del gobierno, mas no que les diera solución a los problemas espirituales. Duras son las demandas de Dios, dijeron unos de ellos. Claro, hoy día duras son las demandas del Señor para orar, duras son las demandas del Señor para ayunar, duras son las demandas del Señor para estudiar las Escrituras, para escudriñarlas, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros día tras día. Duras son las demandas del Señor para perdonar a nuestro ofensor. Duras son las demandas del Señor para perdonarnos unos a otros, para respetar las autoridades puestas por el Señor, para respetar a los esposos, para respetar a las esposas, para respetar a los hijos, para respetar a los padres. Duras son las demandas del Señor. Duras son las demandas del Señor para someternos mutuamente. Duras son las demandas del Señor para dejar los estilos de vida que tenemos. Eso no es lo que yo quiero, seguramente piensan algunos. Estoy equivocado, me equivoqué. Aquí me prohíben. Yo lo que quiero es hacer lo que me place. Tal vez llevar una vida liviana, llena de pecado, pero recibir los favores de Dios. Duras son las exigencias del Padre. ¿Qué motivó a estas personas volver atrás? No estaban dispuestos a un estilo de vida. ¿Qué está motivando a la humanidad hoy volver atrás? Porque son muchas las personas que un día caminaron, que un día gustaron la palabra, que un día estuvieron hombro a hombro con nosotros y ya no están. Duras son las exigencias del Señor para permanecer.
¿Qué esperaban de Jesús? Que fuera su líder político. ¿Qué espera la humanidad de Jesús? ¿Qué espera cada uno de nosotros? ¿Qué esperamos de Él día a día? ¿Qué palabra le confrontó y no estuvieron dispuestos a aceptarla? ¿Vivían en la carne? ¿A nosotros qué palabra nos confronta y estamos dispuestos a recibirla y a corregir nuestras acciones? ¿Por qué les pareció dura la palabra? Tal vez la vieron en lo natural. ¿Por qué nos parece dura la palabra? ¿La recibimos también en lo natural? ¿Estamos mirando en lo natural? ¿O le hemos pedido la dirección al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre, que nos lleve a Cristo Jesús? ¿Quiénes también de vosotros quieren irse? Les preguntó el Señor Jesucristo a los 12 que quedaban. Y uno de ellos, Simón Pedro, contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que Pedro, este apóstol, comenzó diciéndole Señor, reconociendo que ese hombre tenía autoridad, que tenía poder, que tenía gobierno, que tenía el control de la situación, de cada situación que experimentaba la sociedad. Y continúa diciéndole, ¿a quién iremos si solo tú tienes el control de todas las cosas? Y tienes además la respuesta adecuada y la solución para cada problema. ¿Quién más puede darnos esas mismas garantías? ¿Quién más nos puede ayudar? ¿Quién más nos da una palabra que penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos? Cada palabra tuya da vida y esperanza, le estaba diciendo Pedro a Jesús. Y nosotros las creemos. Nosotros estamos contigo. Nosotros permanecemos contigo. Confiamos en ti y dependemos de ti. Así que no te vamos a dejar. No pensamos dejarte. Y esa debe ser la actitud de un cristiano hoy día. No importa las circunstancias y las dificultades por las que atraviese. Por el contrario, debe afianzarse y afirmarse más en la palabra de Cristo Jesús y decirle, no me apartaré de ti, porque en ti hay palabras de vida eterna. En la Biblia hay una serie de situaciones vividas por muchas personas. Si leemos los 4 evangelios, vamos a encontrar muchas personas que se acercaron a Jesús, que esperaron en Jesús, que buscaron la solución a sus dificultades. Por ejemplo, en Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre también sabía a quién se estaba refiriendo. Vio que Jesús tenía la autoridad y el poder y la palabra de vida. Por eso le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Esperó en que Jesús pronunciara la palabra de vida y se aferró a ella.
En Mateo capítulo 5, verso 25, bueno, es más amplia la lectura, pero la vamos a hacer desde ahí. Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, o sea, no encontró solución a su problema. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Una mujer que sufrió un azote por 12 años y buscó de todas las formas posibles solución a su problema. La escritura dice que visitó a varios médicos y pagó lo que le cobraron hasta que agotó sus recursos, pero no hubo solución. Y ella no se dio por vencida. Seguramente ya le habían dicho, hasta aquí fue. No tiene otra alternativa que esperar el momento en que muera. Pero ella no estaba pensando en morir. Escuchó hablar de Jesús y dijo, esta es mi alternativa. Esta es la solución que estoy buscando. De tal manera que dijo, voy a buscar a Jesús y si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. No le importó que hubiese tanta gente a su alrededor. O sea, ella no vio las dificultades. Ella no vio los muros que se presentaran a su paso. Ella tenía en mente lo que se había propuesto, que era tocarle el manto de Jesús. La fe de ella fue tan grande en encontrar la solución en aquel que tiene palabras de vida eterna. Y se buscó camino, abrió camino entre la multitud y logró tocar el manto de Jesús. Y la escritura dice que al instante su cuerpo recibió sanidad. Dos decisiones importantísimas tomaron estas personas, pero no se quedaron con la decisión, sino que actuaron. Creer en aquel que tiene la respuesta al problema. No le estuvieron preguntando a nadie, no le estuvieron pidiendo el favor a alguien que lo conectara con Jesús, sino que ellos mismos buscaron a Jesús. Otra parte de las escrituras que nos habla es cuando había un paralítico y los amigos se enteraron que Jesús había llegado a casa. Y llevaron al paralítico en su camilla y había mucha gente. No había lugar por donde pasar para presentarlo a los pies de Jesús. Y se idearon el romper el techo y abrir por el techo un hueco de tal forma que por ahí bajara la camilla y lo pudieran colocar a los pies de Jesús. Qué tremenda fe la de estos hombres. Y nos habla de los intercesores. Hay personas con dificultades tan fuertes que no pueden venir a Jesús. Hay personas con dificultades tan difíciles de manejar que les impide venir a Jesús. Pero los intercesores tienen la capacidad de quitar todo obstáculo y presentar
al necesitado a los pies de Cristo. Y Jesús no lo echó afuera, sino que por la fe de estos hombres le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y vete. Qué bueno es creer que Jesús tiene la solución a cada problema, a cada circunstancia. Tomar la decisión y buscarle, porque en Él hay palabras de vida eterna. Jesús está interesado en las almas. Si hacemos un estudio más minucioso de lo que hemos leído hasta el día de hoy, podemos encontrar que Jesús está interesado en la salvación del alma, más que en la sanidad del cuerpo. Recuerdo ahora que Jesús en alguno de sus pasajes dice que llegó a un estanque de Siloé y había allí un paralítico que llevaba varios años en esa condición. Jesús se acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le puso objeciones, que no podía porque cuando las aguas quedaban, entonces otros llegaban y le ganaban en turno. Y Jesús tomó la decisión de sanarle. Y el paralítico se paró conforme las indicaciones de Jesús, tomó su camilla y se fue. Pero más adelante dice la Escritura que Jesús lo encontró y lo llamó y le dijo: arrepienta de tus pecados y deja de pecar, porque si sigue en esa condición, peor cosa le vendrá. Me hace pensar esto, que primero está la salvación del alma que la sanidad del cuerpo. Porque este hombre no estaba buscando a Jesús. Este hombre no vino a Jesús como lo hizo el centurión y como lo hizo la mujer del flujo de sangre, que buscaron a Jesucristo. Así que cualesquiera sea la situación que usted esté viviendo en el día de hoy, clama al Señor Jesucristo, venga en oración al Señor Jesucristo, cree que el Señor Jesucristo tiene palabras de vida para solucionar su dificultad, para perdonar sus pecados, para darle vida eterna. Él mismo está diciendo que si usted permanece en Él, Él permanecerá en usted y habrá gran ganancia, gran bonanza. Yo le invito a que si usted tiene un familiar enfermo, no deje de orar, porque el colocar a ese familiar a los pies de Cristo trae gran bendición. Si es usted quien está enfermo, si es usted quien está pasando dificultades, si es usted quien está atribulado, si es usted quien tiene problemas que se salen de su control, ya sabe quién tiene el control de toda situación. Venga a Jesucristo, busque a Jesucristo, a quien tiene la palabra. Y si es necesario, dígale: Señor, di la palabra, que eso es suficiente para que mi problema sea solucionado. Oremos en este momento al Señor dándole gracias. Señor Jesucristo, muchas gracias por esta palabra que hemos recibido en el día de hoy. Y muchas gracias porque tú estás dispuesto siempre a dar la palabra de vida. Muchas gracias porque tú siempre estás dispuesto a escuchar la solicitud que salga de labios de quien está atribulado o necesitado. Y con base en esa solicitud, tú obrar. Muchas gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a seguir haciendo lo que el Padre le envió a hacer. La perfecta voluntad del Padre, que es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento.
Tú estás dispuesto a perdonar el pecado de aquel que viene a ti en arrepentimiento, confesando su pecado, apartándose del pecado, pero buscándote con decisión, con deseo, con ganas, con entusiasmo. Muchas gracias por lo que tú seguirás haciendo en favor de los enfermos de todas las naciones de la tierra, Señor. Muchas gracias por sanar a quienes están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en los centros asistenciales en esta nación de Colombia, pero también quienes están en sus casas, en sus lechos, recuperándose. Muchas gracias, Señor, porque tú tocas la vida de cada persona y te expones para que quien quiera estirar su mano hacia ti y tocarte, de ti salga ese poder sanador, de ti salga ese poder restaurador, de ti salga ese poder salvador para las almas necesitadas. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre y una vez más te damos gracias. Gracias, Padre, por escuchar la oración de tus hijos. Gracias, Señor Espíritu Santo, por obrar con gran poder. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.